¿Cuántos dicen esas mismas palabras, declaran esas mismas palabras? Nuestro clamor es tu reino aquí, Señor. Eso es lo que decíamos. Su reino aquí, su voluntad aquí, todo el plan que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, así como en los cielos. Levanta sus manos hoy en este día y vamos a orar. Padre, te damos gracias por el día que nos has dado, Señor, un día más para poder darte honra, para poder darte gloria, Señor, para exaltar tu santo nombre, Señor, para venir, Padre, escuchar tu palabra que transforma, tu palabra que moldea, Señor, tu palabra que nos lava, Señor, y nos refresca, Padre Santo, para entender más de ti, Señor, para entender más de tu amor, Señor, para entender más de tu plan y tu propósito en nuestras vidas, Señor. Nosotros somos los vasos tuyos, Señor, el barro en tus manos. Señor, ayúdanos hoy en este día, porque tú eres el alfarero. Háblanos, Espíritu de Dios. Moldéanos, Padre Santo, más y más como la imagen de tu Hijo, en el nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo cree, diga amén. Amén, amén. Pueden sentarse en la presencia de Dios. Es bueno verlos hoy. Y vamos a terminar este tema hoy en este día, y la próxima semana entramos a lo que es el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos nosotros nos daremos cuenta la continuación de todo lo que hemos leído en el libro de Juan. En este tema, Cristo resucitó. Pero es mi esperanza que usted ha sido transformado así como yo, en simplemente leer el testimonio, el Evangelio de Juan, y cómo Él en realidad nos da los ejemplos que Cristo resucitó. Por eso creemos, por eso lo servimos, por eso lo alabamos y por eso lo adoramos, porque Él resucitó de entre los muertos. Para ser salvo, eso es lo esencial de el cristiano. Es entender que el Dios que nosotros servimos venció a la muerte. Y porque Él venció a la muerte, nosotros ahora también venceremos. El precio ha sido pagado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. No solamente eso, ahora tenemos vida eterna. Y me encanta cómo Cristo explica la vida eterna. En Juan 17 Él dice: esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, que te conozcan, Señor. Si podemos conocer a Dios, entonces podemos obtener esa vida eterna y los planes que Él tiene para nosotros, para nuestro bienestar. Pero hay momentos que nosotros caemos en nuestro caminar siguiendo a Cristo Jesús. Hay momentos difíciles en nuestras vidas, situaciones sumamente arduosas, que muchas veces nosotros lidiamos con esas situaciones y circunstancias y fallamos, fracasamos. Y aquí es donde termina Juan en su evangelio. Aquí él, después de declarar la gloriosa resucitación de Cristo Jesús, él regresa a sus discípulos
y sus discípulos están todos fracasados. Están en desilusión. Fueron por un tiempo, diáconos, simplemente al monte de Galilea y lo esperaron, pero no llegó cuando ellos querían que llegaran. Se regresaron, como leímos la semana pasada, al lago de Galilea, y no era donde Cristo les dijo tenían que ellos estar. Y nosotros entendimos y aprendimos que cuando desobedecemos a Dios, como los apóstoles pescaron toda la noche, pero cuando estás en desobediencia a Dios no te va a ir bien. Pero Cristo no nos deja así. Y eso es la grandeza de Cristo Jesús. No nos deja en nuestro fracaso. No elimina el plan que Él tiene para nosotros. Porque Dios no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre así para arrepentirse lo que Él ha declarado y hecho planes de cada uno de nosotros. Y por eso Él regresa y nos enseña una gran realidad de Él, que Él vino por nosotros, que Él vino para restaurarnos. Y no hay ningún otro hombre más fracasado que Pedro. Pablo, en realidad Pedro, nos enseña muy bien que es un hombre muchas veces intolerable, incorregible, necio. Y nosotros nos podemos encontrar y vamos a encontrarnos en esta historia de Pedro. Nos podemos encontrar en la historia de Pedro. Siguiéndolo a Él, muchas veces somos necios y tercos y queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacer, pero nosotros tenemos que entender que Cristo siempre tiene un gran plan para nosotros, y aún así Él es el que transforma el corazón y convierta ese corazón de piedra a un corazón de ¿qué? Carne, y nos da un nuevo camino. Y aquí es donde terminamos el Evangelio de Juan. Aquí es donde terminamos. Cristo resucitó el tema. En el versículo 15 dice así su palabra. Juan 21, versículo 15. Dice así: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le contestó Pedro, y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviendo, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar?
Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Este es el final del Evangelio, un Evangelio muy extraordinario. Es el capítulo final donde nos trae de regreso a tierra firme, con personas imperfectas, en quien Dios depositaría la gloria del Evangelio. Nos enseña cómo ellos van lidiando, siguiendo a Cristo Jesús, pero todavía, como hemos visto, no entendían el plan ni el propósito de Cristo. Y por eso se encuentran en un momento de desilusión, un momento de confusión, un momento donde no entienden qué es lo que Jesús ha hecho y por qué lo ha hecho de esta manera. Están completamente en terror, en temor, confundidos, alegres porque lo han visto, pero triste porque no está allí presente con ellos. Son imperfectos. Los discípulos son como tú y yo. Y ese es el plan de Dios. Como 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro que en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder que sea de Dios y no de nosotros. Y necesitamos aprender qué tipo de personas Dios usa, y por eso Juan regresa a estas personas que Dios ha escogido para proclamar la gloria de este evangelio, enseñándonos primero que no eran perfectos, enseñándoles primero que eran hombres fracasados, completamente desilusionados, hombres sin pastor en realidad, que podían ver. Por 3 años ellos habían sido guiados, dados de comer, provisiones por Cristo Jesús, y ahora se encuentran solos y escogen ellos no seguir el plan de Cristo porque Cristo no está presente. Se van al lago confiando en sus trabajos, donde 3 años antes de eso Cristo había estado en ese mismo lago llamándoles para que no fueran pescadores de pez, pero pescadores de hombres. Pero en ese momento ellos se olvidaron de todo y están completamente quebrantados. Y muchas veces cuando estamos quebrantados hacemos malas decisiones si no tenemos el cimiento de la palabra de Dios para sostenernos. Y no hay ningún más gran ejemplo que Pedro, un hombre completamente quebrantado. ¿Qué eran sus fallas? Negó al Señor 3 veces.
abandonó su llamado al ministerio y se regresó a pescar. Y lideró a otros apóstoles también, no solamente él estaba en desobediencia, pero él lideró a otros apóstoles para que ellos también estuvieran en desobediencia, y regresó en lugar de esperar al Señor. Su condición estaba completamente donde él se sentía inadecuado, culpable, débil. ¿Por qué? Porque aún sin el Espíritu Santo, los discípulos conocían muy bien su impotencia. Era fácil de regresar a la vida de antes. Pero qué tan grande es Dios, que aunque el hombre olvida los planes que Él ha declarado en sus vidas, Dios no se olvida. Y Dios no olvidó los planes de estos hombres, esos planes significativos, especialmente para Pedro, este líder impulsivo, negador. Él regresa a pescar. Aún cuando Cristo 3 años antes le habían dicho: vengan, Mateo capítulo 4, ¿se recuerdan? Versículo 19, vengan, Él dijo, en pos de mí, y yo los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Lo dejaron todo. 3 años después. Pero Pedro, en su quebrantitud, los lleva de regreso a las redes. Esto no era el plan del Señor. Por eso, cuando ellos intentan de regresar en contra de los planes de Dios, intentan de pescar, pero no pueden pescar nada. Nada en toda una noche. Porque como yo les dije, cuando estamos en desobediencia, Dios no va a bendecir. Pero qué tan grande es Cristo, que Él regresa en ese momento para anunciar la palabra, simplemente darte la palabra. Eso es lo único que Él vino y Él dio una vez más. Él fue al lago porque Él siempre busca por el uno, deja los 99 y va por el uno que está perdido. Ese es el Cristo que servimos. Ese es el Cristo que alabamos y adoramos. Él tiene un plan. Ese plan no se va a negar. Aunque tú quieres pelear en contra del plan, no puedes pelear en contra de Dios. Él es invencible, lo cantamos, invencible, omnipotente, todopoderoso Dios. Pero no entendemos que no solamente demonios y diablos no pueden pelear en contra de Dios, pero tampoco nosotros podemos pelear en contra de Dios. Y Cristo viene y Él les da la palabra, simplemente una palabra simple, les dice: ven, tira el red al otro lado. Y al tirarlo, obedeciendo a Cristo, ¿qué pasa? 153 peces. Porque cuando obedeces a Dios, la bendición viene. Porque Dios es soberano. Él está a control de todas las cosas. Y Pedro había escogido ser el líder. Necesitaba ser restaurado. Y tras él vendrían todos los demás, si simplemente Cristo pudiera restaurar este hombre llamado Pedro. Tomás, Nataniel, Santiago, Juan, Felipe y Andrés estaban allí presentes. Pedro sería el ejemplo para todos ellos. Y hay 3 componentes del llamado que encontramos en estos versículos, que vamos a ir uno por uno, y espero terminar hoy. Sí, voy a terminar.
Pero este es muy importante, este pasaje, para todos los creyentes. No es complicado, pero tampoco es fácil, porque Dios nos llama para amar sin sacrificio. Sacrificar así y obedecer así requiere todo de nosotros. Vayamos al versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: ¿qué? Apacienta mis corderos. Y 3 veces le va a hacer la misma pregunta. Yo creo una por cada negación. Para cada ocasión donde él lo negó, Pedro recibe una oportunidad para ser restaurado. Porque la restauración es tan simple, Cristo lo hace tan simple, que Él le dice que me amas. Con esas 2 palabras. Pero en realidad lo que nos enseña, siempre es la pregunta para un creyente desobediente: ¿me amas? Y Cristo viene y le pregunta: ¿me amas? Con un amor agapao. Pero Pedro responde con la palabra de amor, fileo, que es muy diferente de agapao. Agapao es el amor de Jesús, el amor más elevado, noble y puro, el amor más así de la voluntad, el amor divino en su forma más plena. Jesús pregunta: ¿me amas? En el nivel más alto a Pedro. Y Pedro responde: yo te fileo, yo te amo con un amor fraternal, un afecto cálido, un amor de amistad. ¿Por qué? Porque Pedro no podía reclamar agapao. Él tenía una conciencia. Con todas las negaciones, tras sus negaciones, él no podía decir así a Jesús con un corazón honesto: sí, Señor, yo te he agapao. Por eso, con humildad, él responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y Pedro tuvo que apelar en ese momento, porque él le pregunta 3 veces. Y a la tercera vez Jesús viene y le dice: Pedro, ¿me quieres? Usando ahora la misma palabra, ¿me quieres? Y Pedro tenía que apelar a la omnisciencia del Señor, porque Él sabe nuestro corazón. Y Pedro sabía que Él sabía el corazón de Él. Que aunque Él lo había negado 3 veces, aunque Él lo había abandonado completamente, aunque Él estaba en desobediencia en ese momento, Él tenía que decir: tú lo sabes, Señor. Incluso cuando no lo demostramos, muchas veces nosotros tenemos que depender y entender que la omnisciencia del Señor no es así algo de qué temer, es una bendición para nosotros. Que Él conoce nuestro corazón, que cuando aún momentos que no demostramos, Él sí sabe que nosotros lo amamos. La tercera pregunta, Jesús desciende al nivel de Pedro y pregunta incluso por el fileo, cuestionando por ese mismo amor. Por lo menos me amas con un amor fraternal, de amigos. Versículo 17 dice: Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, dice la palabra. La tercera vez le dijo:
¿me quieres? Y él respondió, Señor, tú lo sabes, ¿qué? Todo. Y a veces eso es lo único que podemos decirle a Dios, porque nuestras acciones han ido completamente en contra de lo que nosotros en realidad tenemos en nuestro corazón. Esa es la lucha de Pablo en Romanos capítulo 7. Lo que yo quiero hacer, esas son las cosas que no hago. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús responde, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Él depende en esa omnisciencia, como nosotros debemos de depender en la omnisciencia de nuestro Señor, el que intercede por nosotros todos los días. Por eso somos salvos, porque si fuera por nuestros hechos, nuestras obras, nosotros ya hace mucho tiempo atrás hubiéramos caído de la gracia del Señor. Pero Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y explicando, mira el corazón. Pero es una bendición. Pedro, en ese espíritu quebrantado y contrito, se niega a reclamar el amor más alto. Él entiende, pero él afirma, tengo un gran afecto por ti, Señor, y tú lo sabes. En realidad Pedro afirma y dice, no es lo que debe de ser, porque en realidad debemos de amarlo con todo nuestra alma, con todo nuestro ser. Jesús responde, apacienta mis corderos. Y es algo que es sumamente muy importante en nuestras vidas, porque son los más vulnerables. Mis corderos, él dijo. Los corderos son los más débiles, son los más propensos a extraviarse, los más delicados. Y Jesús, en ese momento de restauración, él los entrega a Pedro. Son míos, pero yo te los doy como mayordomo. No son tuyos. El pronombre personal que Cristo usa es muy crucial aquí. Él dice, mis corderos. Esta congregación no es de ningún pastor. No pertenece a ningún pastor. Es una mayordomía sagrada que Dios nos ha dado. Y se toma esa responsabilidad con mucha reverencia. Y Pedro escribe de ese mismo caso, donde él nos dice en 1 Pedro 5, somos sus pastores y Cristo es el pastor principal. El ministerio pastoral es cuidado, no posesión. Pero ¿qué nos lleva a este tipo de servicio? Servir a Cristo Jesús de esta manera. ¿Qué es el motor para un discípulo seguir a Cristo sin abandono? Como esclavo. Deseo, control, todo nuestro punto de ambición se va a Él. ¿Qué es el motor de eso? Es el amor. Por eso Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Esta es la única fuerza capaz de motivar esta clase de devoción. 2 Corintios 5:14 lo explica. El amor, pues el amor de Cristo nos ¿qué? Nos apremia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que urgentemente nos controla el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué yo lo sigo? Lo sigo porque lo amo. ¿Por qué yo lo sirvo? Lo sirvo porque yo lo amo.
¿Por qué yo sacrifico? Sacrifico porque yo lo amo. Esa es la motivación poderosa, más poderosa que nosotros tenemos, el humano. El amor humano ya es extraordinariamente poderoso. Puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Nos lleva a sacrificios supremos. Es un amor que puede dar vida. Personas que dan su vida por quien ama, por sus hijos, por su nación, por sus vecinos. Juan 15:13 lo explica muy bien. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida, ¿qué? Por sus amigos. Las personas mueren por amor. 2 Corintios 5:14, como lo hemos leído, es el amor de Cristo que nos controla, nos constriñe, nos motiva, nos dirige. Es la fuerza que sostiene toda dedicación cristiana. Por eso Cristo viene con Pedro y le pregunta: ¿me amas? Por eso Cristo viene con nosotros y nos pregunta: ¿me amas? Y esto no viene simplemente de los evangelios. Esto ha empezado desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Hay un mandato de amar. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con todo tu alma, ¿y qué? Con todas tus fuerzas. Es el Shema. Se encuentra en Deuteronomio 6:4 a versículo 9. Y es el resumen de toda la ley. Amor a Dios con todo el ser. Y este es el amor que debe enseñarse a los hijos. Hablarse en casa, hablar en el camino, hablar al acostarse, hablar al levantarse. Es el fundamento de toda la vida, el amor que nosotros debemos de tener a Dios y solamente a Dios. Y Deuteronomio 10:12 lo reitera. Donde dice: ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el Nuevo Testamento regresa y Cristo responde con lo mismo. En Mateo capítulo 22 versículo 37, y él contestó, cuando él le pregunta cuál es el mayor mandamiento, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos resumen toda la ley y lo que los profetas declaraban. Dios no busca el legalismo. Dios no busca así simplemente un temor. Busca una reverencia derivado por amor vivo, un amor vivo, un amor activo. Por eso en Juan 14 versículo 15 Él nos dice: si ustedes me aman, ¿qué? Guardarán mis mandamientos. Versículo 21 de ese mismo capítulo dice: el que tiene mis mandamientos y ¿qué? No, y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23: si alguien me ama, guardará ¿qué? Mi palabra. Ese es el amor que nosotros vemos en toda la Biblia. Deuteronomio, Mateo 22, Juan 14 al 15. Y Juan lo continúa en sus epístolas, capítulos 2 al 5 de la primera epístola.
Pablo también habla del amor, 2 Corintios 5 que hemos hablado. Pero nos encontramos en este momento con Pedro, que no podía declarar un amor perfecto. Pero Dios, Cristo, aquí acepta su amor con sinceridad y disposición. ¿Qué nos enseña? Que un amor menor al ideal que Cristo está pidiendo, el Señor, ¿cómo responde? Apacienta mis corderos. Entonces, ¿por qué? Porque el amor imperfecto es suficiente para comenzar. Para comenzar. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido ¿qué? Enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Dios acepta que empieces allí, pero Él nos enseña más y más a amar. Por eso necesitamos abundar aún más. El amor es algo que crece en nosotros. En el camino de la madurez espiritual crece. Es el Espíritu de Dios, la Biblia dice en Romanos 8, que ¿qué? Derrama su amor. Me gusta lo que dice John Calvin. Ningún hombre persevera firmemente en el ejercicio de su ministerio a menos que el amor de Cristo reine en su corazón. El amor es lo primero en seguir a Cristo, para ser su discípulo, para motivarlo a hacer sus obras. Segundo, Él nos llama a sacrificar. ¿Le puedo decir algo? La salvación no es barata ni fácil. Nuestro Señor lo dijo claramente en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y a todos les decía: si alguien quiere ¿qué? Seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígueme. El costo es total. Por eso Pablo dijo: yo muero todos los días, cada día yo muero a los deseos que yo quiero, a los planes que yo quiero hacer, a las cosas que yo tengo en mente hacer. Yo muero las cosas. ¿Cómo yo quiero responder? Yo muero. ¿Por qué? Porque ahora yo no vivo, ahora Cristo vive en mí. El costo, por lo tanto, es total. Y tal vez puede requerir abandonar padre, madre, hermanos, posesiones, deseos y ambiciones. El costo podría ser tu vida. Efesios 6:24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor ¿qué? Incorruptible. El amor incorruptible por Cristo es lo que sostiene esta entrega radical y total. Por eso Cristo viene con una profecía a Pedro. En versículo 18 dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas ¿qué? Viejo, extenderás ¿qué? Las manos, y otro ¿qué? Te vestirá y te llevará a donde no quieras.
Y el versículo confirma que Pedro iba a dar su vida por el evangelio. Versículo 19 lo dice: este dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Nos enseña que Pedro sería un mártir, crucificado. Y las tradiciones nos dice que pidió ser crucificado, ¿qué? Boca abajo. Porque él dijo, él sintiéndose así, indigno de morir como el Señor, lo pidió así. Y mi pregunta es, ¿cuántos seguirían a Cristo Jesús si Él nos dijera: mira, vas a morir siguiéndome? Porque lo decimos, lo declaramos. El que quiere venir en pos de mí tiene que tomar su cruz, tiene que negar, tiene que tomar su cruz. Todos lo declaran, pero no entienden lo que se está diciendo aquí. No es que simplemente todos tus sueños, no es que simplemente todos tus planes se van a morir. Es posible que por la obra de Dios puede costarte tu vida. Pero este anuncio no buscaba desanimar a Pedro, sino este anuncio quería preparar y fortalecer a Pedro. Pedro en este momento recibiría una confianza renovada que superaría toda su autoduda. Él había negado a Cristo Jesús, completamente abandonado, pero Cristo le estaba diciendo: esto es lo que te espera, porque esta vez tú vas a dar tu vida por mi causa. Imagínate, Pedro. Ahora Pedro dijo: yo ahora, el que negó, el que lo abandonó, el que lo traicionó, el que lo desobedeció, ahora él dice que voy a estar completamente entregado a él y le voy a dar todo lo que yo tengo para servirlo a él. Esta era la promesa que Cristo le dio para transformar el miedo que él tenía en esperanza. Porque Pedro había dicho en Lucas 22: Señor, estoy dispuesto a ir contigo. ¿Se recuerdan? A la cárcel, como a la muerte. ¿Se recuerdan? Pedro, corregible Pedro. Pero no funcionó la primera vez. Pero Cristo estaba diciendo: va a funcionar la última vez. Y su confianza está renovada en ese momento. Su esperanza está transformada en ese momento. Porque Él dice: tu fidelidad final, en el fin, Pedro, tú vas a morir por su Señor, glorificando a Dios en su muerte. Por eso al final, no simplemente el amor es requerido para ser discípulo, el sacrificio es requerido para ser sacrificio, pero terceramente y finalmente tenemos que seguirlo a Él. Ese es el llamado final. Que en Juan 21:19 Él viene al final y habiendo dicho esto, ¿qué le dijo? Sígueme. Son las últimas palabras de Jesús a Pedro en este evangelio. Es simple, es directo, es absoluto. Después de hablar de la muerte de Pedro, Jesús simplemente dice: sígueme. No hay condiciones adicionales, no hay mapa de ruta que Él le da. Solo seguir a Cristo, sin importar a dónde lleve, incluso a la muerte. ¿Estás dispuesto para seguir a Cristo?
todo costo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo, abandonando todo lo demás? Cristo le dice: ¿me amas? Él le dice: ¿me amas más que estos? ¿De qué está hablando Cristo a Pedro? ¿Me amas más que estos hombres? No, no le está hablando de los hombres. Está hablando de las herramientas de pescar. Le está hablando de su carrera. ¿Me amas más que estas redes? ¿Me amas más de lo que esto te puede ofrecer? Y eso es la misma pregunta que Cristo nos dice hoy en ¿me amas? Y si me amas, puedes hacer el sacrificio necesario para abandonar todo lo que tú quieres. Y Pedro lo sigue. Pero Pedro es Pedro. El versículo 20, Pedro volviéndose, Pedro empieza a seguir. Entonces dice, volviéndose, mira atrás. ¿Por qué estás mirando atrás, Pedro? Porque Pedro es Pedro, como nosotros somos nosotros. Como Mizraim Jr. es Mizraim. Tengo que hacer el énfasis: Mizraim Jr. es Mizraim Jr. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? El enfoque siempre debe de ser Cristo Jesús, nadie más. Por eso Jesús le dijo: si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿qué dice? ¿A ti qué? ¿Qué es lo que a ti qué te importa? No son negocios tuyos, Pedrito. ¿Tú qué? Sígueme. Esa es la pregunta de Pedro. Pedro en realidad es un proyecto incorregible hasta el final. La respuesta de Jesús es: tú sígueme. Si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga, que no lo que Cristo está diciendo, Él es un hipérbole y es una corrección directa. El plan de Dios para otros no es asunto tuyo. Por eso 1 Timoteo 4:16, ¿qué es lo que dice? Las primeras palabras: ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Y las enseñanzas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Tienes suficiente en tu plato para estar preocupado de todo lo demás. Lo único que tú debes de proyectar es Cristo Jesús, no apuntando el dedo en Facebook, en Instagram, a todo. Ni debe de estar en ningún presidente, ningún senador, ningún así representante. Nuestro enfoque siempre debe de ser Cristo Jesús. La única esperanza, no es republicano, no es demócrata. La única esperanza es Cristo Jesús para este mundo. Tengo mucho en mi plato para tener que lidiar con otro. ¿Y qué Jesús va a hacer con otro? Deja que Jesús se encarga. Tengo suficiente en qué trabajar ahí mismo. No te compares con otros. Y por eso se tiene que, no solamente eso, está poniendo sus ojos en otra persona. Y por eso el dicho, lo que Jesús dijo, el dicho se difundió entre los hermanos.
ese discípulo no moriría. Decían, Juan no se va a morir entonces. Así son los rumores. Siempre lo cambian, lo tuerzan y sale mal. Jesús no dijo eso. Él solo dijo, si quiere que permanezca hasta que yo vengo, ¿qué te importa a ti? Versículo 23. Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Juan murió en el exilio en la isla de Patmos al final del primer siglo. Dios simplemente tenía un plan diferente para él, para Juan, que para Pedro. Pedro fue crucificado, Juan vivió mucho más tiempo, pero cada uno siguió su llamado específico. Cristo nos estaba diciendo, como le está diciendo a Pedro, enfócate en tu vida, no te compares con otros, porque hay una trampa en compararnos a otros. Preguntar por el destino de otros nos desvía la atención. Puesto los ojos en Cristo Jesús. No importa que un hombre haga una cosa a ti, que una mujer te haga una cosa a ti. Lo que importa es que tus ojos están puestos en Cristo Jesús. Si tus ojos están puestos en Cristo Jesús, Él es el que lo empezó, Él es el que lo perfeccionará en tu vida. Enfocarte en otra persona es simplemente causar que tu fidelidad así personal se arriesga al llamado propio. Y el plan de Dios es individual. Cristo tiene un plan diferente para Pedro y para Juan, como Cristo tiene un plan diferente para ti y para mí. Aunque fueron compañeros desde Pentecostés, sus destinos eran distintos. Somos un cuerpo solo, pero somos miembros distintos. Y lo único que nos puede sostener para ser un cuerpo de Cristo Jesús es ese mismo amor que Él dice que debes de tener con Él, debes de tener también con tu hermano, con tu hermana. Nuestra mirada fija tiene que estar en Jesús. No hablando de nadie, hablando de Jesús. Ese es un buen mensaje para ella, ese es un buen mensaje para él. No, ese es un buen mensaje para ti. Acéptalo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi mirada está fija en Cristo Jesús. Mi mirada está fija en el plan que Él tiene para cada uno, para mi vida. Es vital para un discípulo. Y al final Juan autentica su testimonio. Versículo 24: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Él autentica su propio evangelio, su propio buenas nuevas. Él es el testigo ocular que garantiza la veracidad de todo lo que está escrito en este evangelio. Y es clave para que el evangelio continúe impactando no solamente esa generación, pero generaciones. Juan dice: yo soy yo. Y es la verdad. Un final personal y conmovedor para que nosotros entendamos: Él lo vio todo lo que está escrito. Eso es lo que yo vi con mis propios ojos. Versículo 25 al final dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo,
que si se escribirían en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo que podría contener los libros que se escribirían. No hay suficientes árboles para tener las páginas de todo lo que Cristo hizo. Eso es la verdad. Vivimos en un mundo tecnológico así, fascinante. Solo nuestra vida, solo tu vida podría llenar, muchos dicen, 320 bibliotecas en datos. Una persona así, insignificante comparado a Cristo Jesús. ¿Cuánto más la vida de Jesús? Por eso Juan dice, cada palabra, cada acción, cada conversión no se puede escribir. Yo escribí los 7 milagros que Él hizo, pero Él hizo mucho más. Y un día en la eternidad escucharemos, conoceremos la historia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué pasamos por el tema Cristo resucitó? Las evidencias, las apariencias, todos los pasos que Él tomó, las dudas de los discípulos, para qué vimos los milagros, las maravillas que Él hizo, cómo Él empezó, cómo Él hizo esos milagros, cómo Él murió, cómo Él resucitó, por qué vimos y por qué Él escribió todo esto. Bueno, lo encontramos, el propósito lo encontramos en este evangelio en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que ustedes ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que a Él creer tengan ¿qué? Vida en su nombre. El propósito es que tú crees y tengas vida. Ese es el núcleo. Ese es el núcleo de toda la narrativa. El evangelio fue escrito con un propósito claro: que el lector crea, que al escuchar puedes creer que Jesús no simplemente fue un buen maestro, un buen profeta. El propósito de Juan es decir, Él es el Hijo de Dios. Y creyendo tengas vida eterna, una vida plena. Es un llamado a la fe activa y transformadora que en este día Dios nos llama a hacer. Inclinemos nuestro rostro. Padre, como Pedro, Señor, somos frágiles, pero fieles. Queremos ser como Pedro en ese momento, Señor, motivados por amor a ti, Cristo Jesús, sobre todo lo demás en nuestras vidas, sobre el trabajo, el dinero, carreras, Señor, sobre cualquier hombre, sobre cualquier mujer, sobre todo lo demás, Señor, dispuestos a sacrificar en vida y en muerte, siguiéndote, Señor, sin preguntar por otros, sin preocuparnos por otros y lo que tú tienes planeado en sus vidas, Señor, sino enfocados en lo que tú tienes para nosotros. Nos sentimos como Pedro, Señor. A veces no podemos escalar la montaña del amor más alto, decir que hemos llegado a la cima, Señor.
Muchas veces venimos con un amor menor de lo que tú reclamas, lo que tú pides. Y hasta eso puede ser cuestionable, Señor. Pero te doy gracias por tu omnisciencia. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes que te amamos. Perdónanos, Señor. Restáuranos, Señor. Y sabemos que tú, Señor, cuentas fieles a los que aman con sinceridad. Sabemos que tú, Señor, cuentas fieles los que sirven con humildad y siguen con perseverancia, Señor. Aunque simplemente somos vasos de barro, fáciles para quebrar, todavía estamos en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre sobre todo nombre, el nombre del Cristo resucitado. Amén, amén y amén.